El fin de semana suele ser para muchos una esperanza. La esperanza de que algo se produzca en la vida, que algo venga a romper el aburrimiento, por ejemplo, de que alguien nos venga a salvar la vida con una palabra, de que conozcamos una persona maravillosa, de que suceda alguna cosa que produzca un cambio en nuestra vida. Después de todo, la única manera de combatir el aburrimiento es con modificaciones. El aburrimiento consiste en la sensación de que no hay próxima a ninguna modificación. Ese es el aburrimiento. Y el domingo a la tarde sucede lo mismo que en las fiestas cuando son las 5 de la mañana, que uno se da cuenta que ha esperado en vano, que no ha ocurrido nada extraordinario, que no han venido personas a salvarnos la vida, ni hemos conocido mujeres maravillosas. Y entonces tiene sabor a desengaño esa hora. También puede ser un síntoma de que la mayoría de las personas odian su trabajo. Entonces quieren que termine como si se tratara, y creo que se